¿Cómo estás, amiga? Estoy bien, amiga. Estoy nerviosa por el episodio de hoy porque siento que es un tema que como que está socializado de una forma en la que pareciera que necesitamos muchísima más información para hablar de esto. Sí, creo que incluso yo también me siento así, Sí. como nerviosa de eso. Pues vamos a hacer ese disclaimer, ¿no? Como que este es un tema que nosotras también pues seguimos investigando, nos atraviesa. Sí, como que yo justo le decía a Nati que para mí es algo que necesito seguir desmenuzando y que seguro falta un montón. Sí. Como no es como que estemos, así como nunca aquí, no estamos buscando como llegar a una conclusión, pero sí quizás pues es un tema un poco más, pues que tenemos que tratar con cuidado, ¿no? Es un tema sensible. Exacto. Porque implica hablar de situaciones de abuso, violencia, conflicto. Y entonces creo que lo que nos preocupa es desmeritar o no validar exactamente como sí. una persona que sí ha atravesado una situación abusiva puede sentirse al escuchar esto, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que está aquí en el cuarto con nosotras. Sí, o sea, justo yo lo que diría es que, pues así como todas estamos aprendiendo todavía, y pues más bien es como una intención de rebotar cosas y como de reflexionar. Y pues que de aquí salgan un montón de preguntas, ¿no? También. Sí, y me quedo un montón con, para quienes no saben, Ale y yo fuimos a un conversatorio en donde hubieron distintas personas participando y hablando sobre justicia restaurativa, entre ellas Clementine Morrigan, que creo que para mí al menos es uno de los referentes más importantes para hablar de cultura de cancelación, justicia restaurativa y como prácticas no punitivas en torno al conflicto. Y algo que estaban compartiendo las personas de Intersecta, que también fueron a hablar de esto, es que en la izquierda, o al menos en los movimientos progres, llamémosle que ven por la liberación de las personas, llamémosle movimientos de justicia social, como que hay muy poco espacio para el error, ¿no? Y parece que hay muy poco espacio para el error porque hay tanto dolor, güey, y hay tanta necesidad de reparación y sanación que no nos permitimos dentro de los espacios progresistas equivocarnos en nuestros métodos y en las formas en las que tratamos y analizamos e intentamos resolver la violencia, ¿no? Sí, y que a mí todo eso me hizo pensar en alguna vez vi un video que no sé si viste, creo que te lo mandé, y era sobre una chica que hablaba como en los movimientos de izquierda, siempre que había una persona que tenía un discurso específico y luego se daba cuenta de que se había equivocado y entonces cambiaba de discurso y este nuevo discurso ya se alineaba más hacia las cosas de izquierda o a ciertas luchas o cosas así, siempre había un resentimiento hacia esa persona, como en el reclamo de es que ¿por qué no llegaste antes? Sí. Es que ¿por qué no pensaste, reflexionaste antes? Es que ¿qué pedo? O sea, y como que existe ese reclamo y como que no hay una validación hacia él. Ok, bueno, pero ya cambió de parecer, se equivocó y ahora se dio cuenta que es todo lo contrario a lo que están haciendo las derechas, que es que a la derecha no le importa si tú fuiste un trabajador sexual así que neta hizo de todo, pero si luego dices de la nada, soy pro vida, la derecha te va a abrir los brazos y te va a abrazar como si fueras su hijito y te va a decir, ay, qué padre que ya llegaste. Sí, total. Y en la izquierda más bien es como, ya llegaste, pero vemos quién eres. Vemos quién fuiste. Quienes nos estén viendo en YouTube, justo en este conversatorio compramos el fanzine de Fuck the Police means that we don't act like cops to each other, que significa como ACAB, ¿sí? Significa que no nos tratamos o que no nos estamos policiando, ¿no? Como mutuamente. Y entonces, en esto que estás compartiendo, ¿no? Pareciera que para entrar a espacios de derecha, sobre todo los ultraderecha y estos espacios como muy radicales que tienen discursos de odio, etcétera, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste, con tal de, pues si tú quieres ser parte ahora de esto, bienvenida, ¿no? Exacto. Y aquí de lo que habla Clementine, que se me hizo neta súper interesante, fue como de el miedo, ya estando en espacios de justicia social, ya estando sobria, ¿no? Porque también habla mucho de su relación con el alcohol, su relación con las adicciones, le daba mucho miedo que personas de su entorno supieran las cosas que ella había hecho antes porque le iban a expulsar de estos espacios, ¿no? Creo que ese miedo siempre se aparece cuando estamos hablando de estos temas, porque yo creo, amiga, que, bueno, no sé, igual es raro decirlo o así, pero
creo que lo que se está sumando es, güey, nos da miedo la cancelación, nos da miedo el señalamiento de qué poco sensible es la manera en la que hablan de estos temas, Sí, ¿sabes? o incluso quizás el hacerle sentir a alguien que lo que hizo no es válido. Ujú, O sea, que a ujú, ver, puede ser. No ujú. sé cómo vaya a ser este capítulo. Sí, pero es que justo es eso, ¿no? Como que a mí me gustaría poner sobre la mesa el güey, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo criticar constructivamente o repensar si no hay mejores formas de llevar a cabo nuestros conflictos que las maneras que tenemos? Y creo que es porque nos suena a los güeyes antifeministas diciendo, esas no son las formas, Sí, o ¿sabes? sabes que también, que a veces siento que criticar las maneras que ya existen de denunciar de alguna manera los abusos, Sí. inevitablemente, y lo he escuchado por miles de personas, estás revictimizando. Sí, 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 sí. Como que eso es a lo que yo en este momento, no lo había topado, pero ahorita lo pensé y fue como, me da mucho miedo revictimizar, pero ¿qué carajo significa eso? ¿No? Sí, y creo que en algún momento tuvimos que, en orden para desmantelar la cultura de la violación que culpa a las víctimas por todo lo que les pasa, una contrarrespuesta fue, a las víctimas no se les cuestiona. Exacto. No cuestionas si una persona está denunciando una situación, Y ¿no? cuestionar ese modus operandi es lo que está súper fuera de lugar en muchos grupos feministas, por ejemplo. Ujú. O sea, pero no sé, es como en cualquier otra situación, en cualquier otro conflicto, no se te juzgaría por invitar a la gente a tener pensamiento crítico. Ujú. Pero en este tipo de conflictos sí, Ujú. con tal de no caer en el revictimizar o no creerle a una persona que está diciendo que abusaron de esa persona. Sí, sí, sí. Creo que es ahí donde mi miedo sale, o sea, es Sí. ahí donde se cuela ese pedo, pero pues creo que es necesario, güey, y pues a ver ya. Creo que nos es cansen. importante entrarle. No, sí, estas conversaciones con ese miedo y darle un lugar a que esto es lo que se siente cuando empiezas a problematizar mecanismos que las personas hemos encontrado para hacerle frente a la violencia, ¿no? Y a mí me gustaría dar como statement que problematizar y cuestionar nuestros métodos no es dejar desamparadas a las personas que han No. podido utilizarlos para de hecho tener una sensación de reparación, de paz o de justicia, Sí. sino es porque también hemos visto las consecuencias o cómo no repara o cómo no soluciona nada. Exacto. De hecho, no cuestionarlos, ¿no? Porque vemos las consecuencias también negativas que hay y es como, sí, pero pues no voy a decir nada porque no vaya a ser que crean que no le estoy creyendo. Y es como, ¿por qué no Exacto. dejamos de pensar en términos de si estamos creyendo o no? Y más bien En pensar... la sensación, yo diría que el foco tendría que estar en la sensación de reparación del Ajá. conflicto. Sí, y también pensar en que merecemos un lenguaje más amplio para narrar nuestras experiencias emocionales desagradables que no sean solamente abuso, violencia, Sí. ¿no? Entonces, Sí, bueno, total. vamos a hablar sobre, me dolió un chingo, güey, sufrí cabrón, así fue emocionalmente de la verga, pero no fue abuso, ¿no? Sí, creo que va a ser un capítulo súper interesante, pero para empezar, amiga, justo a mí me gustaría preguntarte personalmente si, si a ti te han roto... Y yo sí, no, no. si a ti te han roto el corazón, así tan cabrón, que dices, güey, voy a funar a este güey. Así que tú de verdad te sentiste tan destruida que dices, este güey fue un hijo de puta y me abusó, lo voy a funar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres contarnos? Sí. ¿No lo hice? ¿No lo funaste? No. Ok. Porque pues justo fue como, no, solo estás muy pinches enojada. Sí. Y tu sensación de reparo está ligado a voy a vengarme. En medida que yo a ti te vea también sufriendo, yo voy a sentir que ya estamos a la par de esto que estoy sintiendo. Y se pone más... Qué fuerte, güey. Sí. Y se pone más complejo, porque sí, de hecho, creo que esta persona hizo muchas cosas bien mal. No fue responsable afectivamente, mintió, como situaciones en nuestra vida sexual que fueron como bien incómodas, o sea, varias cosas que pasaron, que definitivamente no hubo el cuidado que yo estaba esperando, que definitivamente no existió el nivel como de, güey, ni de escucha activa de su parte, ni de comunicación de la mía, o sea, todas estas otras cosas que según tienen que pasar en el terreno del no conflicto, del conflicto bien llevado, nada de eso hubo, pero aún así no fue abuso. No fue abuso, güey, ¿no? Y la única herramienta con la que yo contaba en ese momento para tener una sensación de
desquite, decir, güey, voy a decirle a todo el mundo cómo eres un hijo de tu padre y que todo el mundo sepa que eres una mierda, güey, ya sabes, Sí. y porque siento que cuando las personas nos hacen vivir experiencias emocionales en el amor, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos podemos ir a amistades. También me dieron ganas en algún momento de funar a una ex jefa. ¿Neta? Claro, y es que es como, güey, es que la funa llega como la única herramienta de reparación en un mundo en el que no existen otras alternativas para que yo pudiera socializar o sentirme escuchada o sentirme validada en mí. Güey, pues me siento insignificante para esta persona, siento que no le importaban mis necesidades, siento que di un montón de cosas, Claro, ya sabes. sí. Y habría que profundizar en qué es lo que pasa con el dolor emocional que se siente a veces como abuso, ¿no? Tendrá que ver con que depositas parte de tu bienestar en la otra persona, haces a la otra Sí. persona responsable de que tú estés bien, o sea, hay muchas preguntas ahí, siento muy Sí. filosas. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención que justo decía Clementine Morrigan en el conversatorio al que fuimos, es que ella tiene estrés postraumático Sí, trastorno de estrés postraumático. y que ella de hecho lo describió como una discapacidad. Sí. Y entonces justo ella hablaba de muchas situaciones en la actualidad en la que ella sabía, porque racionalmente sabía, que no estaba viviendo abuso, pero todo en su cuerpo y en su cabeza estaba reaccionando como si de hecho lo estuviera así viviendo. Sí, exacto, o sea, es que lo que pasa con el estrés postraumático es que tu sistema nervioso actúa o tiene una respuesta ante situaciones emocionalmente complicadas muy elevadas. Sí, porque en algún otro momento te sirvió Exacto. para sobrevivir. Exacto. Sí. Y justo ella lo que decía era que ella también encontraba que existía una necesidad de socializar en colectivo el dolor de las personas sin tener que nombrarlo abuso. Ajá. Es que, amiga, a ver, justo, bueno, tú has tenido el deseo de, vamos a decir, o sea, funar, pero también, es que puede ser también como solo revelar las mamadas que una persona te hizo. Bueno, o sea, yo creo que una cosa bien diferente es contarle a tu mejor amiga o a tus mejores amigas como me estoy sintiendo así y de hecho tener catarsis y de hecho poder mentar madres y de hecho tal, a incluso contarle a tus mejores amigas desde una narrativa de, güey, este güey es un pendejo, ya no quiero que se le acerquen, no quiero que sean amigas de él, ta, ta, ta. O sea, sí creo que son dos cosas diferentes. ¿Ok? Yo no creo que siempre podamos mantenernos súper woke y nunca decir nada en ese sentido, sobre todo cuando estás enojada o lastimada, pero sí creo que son cosas diferentes, porque alguna vez en una situación, una amiga me contó como, pero es que este güey no está cancelado porque no apareció en redes sociales. Y yo pensé como, es que a veces no hace falta, o sea, si ya las 40 personas que le rodean saben y tienen esta narrativa, pues no hace falta que aparezca en Twitter para que entonces este güey esté cancelado y sufra las consecuencias también de lo que es estar cancelado. Yo personalmente nunca vi a la funa ni a la cancelación como una herramienta para mí. También creo que es algo que ya hemos hablado, que es que también en ese momento en el que todo explotó, como con el Me Too y todo eso, yo no estaba tan cerca de las redes sociales. Entonces nunca lo vi desde ese lugar como de, ok, tengo el poder de hacer esto. Sí. También porque en mi generación de preparatoria, cuando pasó todo esto, todas mis amigas y yo decidimos, de hecho, no funar absolutamente a ninguno de los hombres que nos rodeaban y sino más bien hablar con ellos. Tuvimos una reunión así antes de una buena peda, como que nos citamos antes y hablamos todas de un montón de situaciones en las que nos habíamos sentido violentadas sexualmente por ellos. O sea, con ellos ahí. Hablamos con ellos, sí, Órale. sí. Lo cual a mí se me hizo súper fuera de contexto. O sea, en ese momento todo el mundo estaba funando a todo el mundo. Pero nosotras no. Pero sí les dijimos como, si ustedes no aparecieron en esas páginas, es porque de hecho nosotras decidimos no hacerlo y hablar con ustedes directamente. Tras. Y porque pues sí es verdad, o sea, sí es verdad que el Me Too y todo eso vino como una respuesta
de una necesidad social de nombrar todos los abusos que teníamos tan normalizados. O sea, sí es cierto eso, ¿no? Pues sí, nosotras actuamos diferente, entonces para mí como que la cancelación y la funa jamás fue así como como una herramienta que yo dijera como, tengo esto a la mano, ¿no? Y de hecho, en otras ocasiones, hacia personas que han abusado de mí, yo sí me he atrevido a decírselos en la cara, o sea, años después o meses después o así, que a ver, no es la situación de todas las personas que han vivido abuso. Creo que también dadas las circunstancias y el contexto que yo viví con respecto a eso, pude hacerlo y quise hacerlo, pero entiendo por qué no todo el mundo actuaría de esa manera, ¿no? Uh-huh. Empezando porque yo no me sentía en peligro en esos momentos, que también creo que... Creo que eso estás tocando un punto muy importante, porque creo que hay un montón de generaciones a las que nos tocó tener experiencias, normalizarlas y después con el lenguaje que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, ya sea por los feminismos o por cualquier movimiento de liberación sexual, creo. Sí. De decir, no mames, o sea, si esto es abuso y yo viví eso, entonces yo experimenté abuso, ¿no? Claro. Y creo que acomodar esas experiencias ha sido bastante doloroso y ha sido bastante problemático, porque yo una gran pregunta que tengo, y para nuestras escuchas, quienes quieran mandarnos un DM diciendo, güey, yo creo que es así o yo opino esto porque genuinamente es una pregunta, es ¿cómo acomodas el... En ese momento no lo viví así, pero si esto me pasara ahora, sí lo viviría como abuso? Sí. Porque es como este pedo de, como si no tenía las herramientas para nombrarlo, entonces no era, y hasta que tienes las herramientas para nombrarlo sí es, no lo creo. Al mismo tiempo me parece muy fuerte empalmar la misma acción, o sea, más bien comparar las mismas dos acciones en un lapso de 15 años, ¿no? O como cuando ves una serie o cuando ves una película. Hoy claro, que estábamos hablando de Friends, güey, que es como de no mames lo mal que envejeció, y es como, sí, no es que no estuviera mal en ese momento, simplemente no se señalaba como algo negativo y había como un acuerdo colectivo que puede ser misógino, que puede ser racista, que puede ser tal, pero de que eso era lo normal. Sí. Y en medida que se va hablando de cómo no debería de serlo y se van desmantelando los discursos que sostienen esas creencias, es que hoy en día pues ya tenemos más herramientas para decir, güey, hay ciertos personajes de series que hoy no podrían existir, no podrían salir, hay películas que no se sostendrían como la narrativa que tienen si hubieran salido hoy. Claro. Pero es que también es como cuando pensamos en ciertos autores de hace mucho tiempo y decimos, es que son súper machistas, es como, sí, bebé, pues es una teoría de la época victoriana, o sea, sí, como... exacto. Entonces yo ahí me confundo un poco porque ya a mí también me tocó en la escuela en la que estaba cuando, pues a ver, tú y yo somos de prácticamente la misma generación. Sí. O sea, eso lo vivimos muy parecido. Sí, total. Y sí me acuerdo de decir, puta, es que si estas son las denuncias, todos los hombres que conozco pueden salir aquí. Obvio. Denunciados, ¿no? Claro. Y no todos los hombres que conozco, de hecho, son unos abusadores. Obvio. Entonces, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué hay en medio de...? Ay, no sé. Sí, creo que una de las cosas que yo encontraba más problemáticas, por ejemplo, en alguna vez que se hizo alguna cuenta de Instagram como para denunciar gente ahí particularmente, que salieron un montón de personas que conocemos, a mí lo que me costaba trabajo en ese momento era que dentro de la misma página existía una denuncia porque, por ejemplo, un güey creo que le había lamido el codo a una chica en un salón de clases como para molestarla. Sí. Y una persona, por el contrario, que repetidamente tenía una conducta abusiva hacia mujeres en las fiestas, que abusaba de ellas mientras estaban alcoholizadas. Y dentro de la misma página estaban esas mismas dos personas. Sí. Y yo pensaba como, ok, a ver, sí, quizás es violento, pero no estamos hablando de lo mismo. Totalmente. Y yo sí creo que hay una necesidad muy cabrona de contextualizarlo. O sea, no puedes decir, es que todos los hombres son potenciales abusadores. O sea, tendrías que entonces decir, todos los seres humanos. Todas las personas podemos violentar. Claro. Y creo que es justo de lo que hablábamos aquella vez en el capítulo del violentómetro, ¿no? Sí. De cómo hemos también construido herramientas que nos han ayudado a nombrar la violencia y tal, pero que no nos podemos quedar solo en el, ok, tú eres una persona violenta porque hiciste esta una sola cosa que fue violenta. Porque creo que es
muy reduccionista. Una de las cosas que decía también, por ejemplo, Clementine, era que es muy placentero funar. Sí, ¿no? sí. Y eso a mí me hizo pensar, como, es muy placentero porque te da una sensación de venganza, literal. Y me hizo pensar un montón, literal en ese momento pensé como lo rico que se siente cuando estás viendo una peli y estás viendo cómo al hijo de puta lo madrean, güey. Sí. Y se siente delicioso y es como, sí, güey, te lo merecías, ¿sabes? Sí. Me hizo pensar un buen en eso porque claro que te da una falsa sensación de justicia. Sí. Y lo que me encantó cómo contestó ella a la pregunta de una compañera que estaba ahí al lado de nosotras, que dijo, ¿cómo puedo yo, por una parte, ser vegana y creer en que la vida de cualquier ser vivo tiene que ser protegida y no debe ser explotada, Claro. Y al mismo tiempo querer con todas mis fuerzas ver a Netanyahu arder en el infierno, ¿no? Y lo que Clementine contestó fue como, güey, yo también quería ver a mi... Yo pensaba en formas en las cuales podía matar a mi abuelo que abusaba sexualmente de mí. El problema no es el deseo de hacerlo. Y, o sea, esto es lo que yo saco. No creo que el problema sea esa cosa que se siente, que es visceral, como los celos, güey, como la envidia que hemos hablado, como, güey, son cosas que se van a sentir. La cosa es pensar que eso es lo que te va a dar un sentido de reparación. Exacto. Y que eso es lo que le va a dar a las comunidades que están sosteniendo estos conflictos lo que necesitan para que no se repita el ciclo de la violencia. Porque creo que es eso, güey. Claro. Una cosa es lo que individualmente se desea a partir de que tú te sientes maltratada por una persona en cualquier grado de violencia, que yo no soy nadie para llegar y decirte, Ale, está súper mal que quieras este tipo de venganza. Claro. Pero otra cosa es, y esto es lo que se hace mucho desde la justicia restaurativa, que se utiliza la herramienta de la curiosidad cuando se está hablando con la víctima, con la persona que recibió violencia, de decir, ¿por qué necesitas esto para sentirte reparada, no? Sí. Es entender que el abuso, al ser infringido en una persona que pertenece a una comunidad, la reparación también tiene que pensarse en comunidad. En comunidad, pero también como en cuestión de si no se trata solamente de lo que la persona que recibió abuso necesita, sino de lo que necesita el entorno que permitió, en primera instancia, que ese abuso se diera. Es que justo a eso yo quería decir algo, que era que al final también lo que decía ella era, no importa si ahorita quizás Netanyahu arde, de hecho, después va a aparecer otro Netanyahu, porque al final estamos envueltos en un sistema violento que permite que existan relaciones abusivas de poder. Y que al final, pues justo, o sea, sí, o sea, va a ser súper cliché, pero sí al final es como, güey, pues era lo que ella decía, como no perder los ojos de vista en donde realmente está el poder. Y también lo decía Balam Pineda con respecto a cómo la cancelación de verdad, ya después como de casi 10 años de que empezaron los movimientos del Me Too y todo eso, cómo de verdad no funciona para restaurar conflicto, porque, pues a ver, para empezar decía que si funcionara, pues ya hubiera funcionado, ya lo estaríamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Para empezar. Exacto, sería la manera. Como así de simple, un poco, pero no siendo tan simples, también decía que obviamente la cancelación no le afecta a las personas de la misma manera, o sea, claro, sí hay que verlo de una forma en donde, a ver, ¿por qué tú estás funando al cuate que te dejó de contestar 3 semanas y te ghosteó? Y no estamos funando al súper millonario dueño de Coppel que está poniendo su varo en políticas públicas antiaborto, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí es ahí en donde de alguna forma, sin ser conspiranoicos, pero sí conviene a todo el sistema que nos estemos peleando entre nosotros, ¿no? Sí. No, totalmente. Yo me quedé pensando muchísimo en eso. Es muy conveniente para los 3 pendejos que tienen el poder en el mundo que yo esté peleándome con Ale y pensando en que este podcast deje de existir, porque la morra se dio con un güey que me gustaba y fue irresponsable afectivamente, y entre las morras y no fuimos auroras, y entonces entre feministas estamos de que, ya sabes, es muy conveniente, güey. Sí, que los conflictos internos rebasen los movimientos políticos y así no puedan, de hecho, avanzar jamás. Sí. O sea, voltear a ver esa problemática en lugar de estarnos volteando a ver entre nosotros. Vi un video súper bueno que decía como, güey, cuando decimos que les cobren impuestos a los millonarios o a los billonarios,
no nos referimos a tu tío que tiene una casa en el lago, güey. Nos referimos a los multimillonarios, güey. Sí. O sea, como a la banda que neta podría, sin dejar de ser millonaria, terminar con la pobreza, güey, con la hambruna, güey. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pero creo que vamos a regresar un poco como a... Sí. Claro, ¿no? O sea, lo que se vuelve bien complejo y bien complicado de socializar nuestro dolor entre nosotros, de generar comunidades lo suficientemente fuertes para decir de que, güey, pues estás en duelo, pues tienes un chingo de miedo de quedarte sola, te rompieron el corazón, güey, esta persona te hizo una ojetada. Es que necesitamos encontrar, y también lo decían, estos chivos expiatorios en donde recaiga la responsabilidad de que yo me sienta tan jodida y de que yo no cuente con otras herramientas que no sean la funa y la venganza para tener una sensación de reparación. Sí. Porque quizás, güey, si yo viviera en un país en donde estoy con el corazón roto, un cabrón me hizo una ojetada, güey. O sea, Sí. piensa en una madre así que se lo cuento a cualquier persona y dicen, nah, güey, se pasó de verga, ¿sabes? Sin hablar de abuso ni violencia psicológica, económica, no, así solamente como, güey, un pendejo, ¿sí? Ujú. Salí de una relación en donde había sufrimiento, güey, pon tú. Y yo puedo irme a una clase gratuita de algo que me guste. Me puedo subir al transporte público en la Claro. ciudad. Estoy en una ciudad que no se inunda cada Todos los 3 días, días. güey. No es tan caro salir a socializar con mis amigos porque puedo hacerlo en un parque. Sí. No me da miedo salir a la calle en la noche sola porque no me violan, porque no me matan, porque no me desaparecen, porque no me chiflan, porque no me acosan. No, entonces siento que hay tanta necesidad de comunidad, de acogernos, güey, de disponer un poco de las De herramientas de ocio, los demás, güey, del tiempo libre del ocio, que necesitamos buscar entre nosotros, entre nuestros pares, a esos chivos y expiatorios y a esas personas que encarnen ese sistema abusivo que tanto daño nos está haciendo. Sí, ¿sabes? está fuertísimo, güey. O sea, yo también lo pensé y una de las cosas que decían en este conversatorio era, ¿de qué sirve que exista la cultura de la cancelación o la funa? Por ejemplo, cuando una mujer está en una situación de violencia doméstica y entonces cancela a su esposo, por ejemplo, que está abusando de ella, ¿de qué sirve que haga eso si eso después va a significar o que se queda sin casa, Ujú. o que se queda sin dinero o sin Ujú. comida, porque no existe detrás como de parte del Estado o de otras organizaciones, Ujú. pero tendría que ser responsabilidad del Estado. Apoyo. Apoyo, pero apoyo tangible, apoyo literal. Aquí tienes un lugar en donde puedes quedarte, donde estás segura, donde te ofrezco 3 comidas al día, te ofrezco como un lugar en donde puedes de hecho aprender cosas, o sea, dormir, descansar, Irte al sentirte tranquila, exacto, tener acompañamiento psicológico, o sea, todas esas cosas, porque al final sí siento que estamos como sociedad permitiendo que los recursos se coloquen en lugares donde no tendrían que ir, ¿no? Ujú. Creo que sí, por ejemplo, una de las cosas que decía Clementine, que, a ver, ella es una persona que es de Canadá, que evidentemente tiene otro tipo de privilegios por el simple hecho de ser de allá. Ella dijo, yo pude dejar de beber, o sea, Ujú. como entrar a la sobriedad, porque tuve 6 meses en donde el gobierno me dijo, puedes no trabajar 6 meses, Ujú. yo te mantengo, Ujú. ponte sobria, Ujú. como trabaja como tu salud mental y todo eso, y entonces a partir de ella pudo, de hecho, empezar a cambiar su camino. Y aquí justo menciona que si esos grupos no hubieran existido, más bien, que si ella no hubiera podido participar de estos grupos y estos espacios por lo que había hecho antes, Claro, porque ella también era abusiva por el abuso que había recibido, claro. entonces nunca hubiera podido llegar a la sobriedad o nunca hubiera podido llegar a otras formas en las cuales reparar y sentirse reparada, ¿no? Que creo que es Sí. algo que pasa un montón. Esta gente que abusó o generó un conflicto o hizo daño en comunidades que de hecho tienen la intención de reparar, de brindar justicia social, y se funan y se cancelan esos espacios porque están acogiendo a Ujú. banda problemática, ¿no? Sí, y justo también me gustaría retomar algo que dijeron. Esto que decías creo que sí lo dijiste anteriormente, de cómo muchas veces nos funamos o nos cancelamos por decir una opinión que no se alinea completamente a lo que tú Se crees. espera, sí. Como que estamos perdiendo mucho tiempo en eso y en realidad
sí existen muchas otras políticas públicas que aunque no se nombran como woke y aunque, por ejemplo, no tienen que ver con género o no tienen que ver con tal, de hecho reducen violencia y de hecho hacen que entonces existan menos abusos. O sea, daban el ejemplo de unas casas de cultura, ¿no? Como el hecho de que exista una casa de cultura quizás no tiene así como en el que branding, ver con, como en el objetivo principal, como vamos a reducir la violencia de género. Pero es un espacio de ocio en donde le estás dando a personas la posibilidad de aprender cosas gratuitamente, en donde estás promoviendo la cultura, estás promoviendo la educación no violenta, sí, pero de otras maneras, y que cuando se le quita el presupuesto a ese tipo de proyectos, como un efecto secundario, pues sí estás afectando a una comunidad. O sea, como al final yo sí siento que lo que se requiere es que se vuelva a hacer el tejido social. O sea, creo que estamos viviendo un momento hiper bombardeado de información en donde pues cada vez nos estamos radicalizando más en el sentido de tenemos posturas de verdad bien opuestas y estamos expuestos a esas opiniones 24/7. O sea, ¿qué pedo que tu algoritmo de Instagram neta te puede repetir el mismo puto perro mensaje 30 veces en un día? ¿Cómo no convencerte? Pero sí. ¿cómo no te vas a convencer de tu propia postura si todo el día estás escuchando lo mismo? Sí. O sea... No, y si crees que cuestionarla, flexibilizarla, alimentarla de otras cosas es peligroso. Exacto. Y atenta contra esa organización. Creo que ese es el pensamiento como más parasitario, el de pensar que a mayor rigidez mental, es que no es rigidez mental la palabra que estoy buscando. Yo siento que es como, que es algo que también decían, que es como una incapacidad de escuchar. Sí. Como una apatía. Y de tolerar que otra persona chance piensa distinto, pero que no necesariamente piensa de forma violenta, problemática, ¿no? Sí, o sea que, a ver, los discursos de odio son punto y aparte. Pero si una persona tiene una opinión diferente, o sea, por ejemplo, si ustedes ahora que nos están escuchando no piensan lo que nosotras, igual creo que es importante que sigan escuchando. O sea, que nos informemos en general sobre las posturas que existen allá afuera sobre un mismo tema, porque creo que solo de esa manera sí, como aceptando esa diversidad, es como también podemos enriquecernos, ¿no? Pero bueno, regresando al dolor y a la funa en casos como de abuso, creo yo, a mí me hizo pensar un montón en una situación que viví a principios de este año, en donde a una persona que era cercana a mí vivió una situación bastante violenta, en donde le corrieron de un espacio que tenía toda la libertad de habitar porque había sido en algún momento funado o le habían dicho que había abusado de una persona, ¿no? Y más allá de lo que pasó y todo eso, que pues no quiero entrar en detalle, más bien a mí lo que me hizo darme cuenta es de cómo todo mi círculo cercano, que desde mi punto de vista es un círculo que tiene bastantes herramientas como con respecto a género, como de verdad no somos, o sea, somos personas que solemos hablar de estos temas bastante seguido, no teníamos ningún tipo de herramientas para atravesar esto. O sea, no las teníamos, no existían. Yo a la fecha pienso como, ¿qué se podría haber hecho? ¿Sabes? ¿Cuál era algo que nos hubiera servido en ese momento para algo que me pareció muy importante que decían en esta plática, que es desescalar el conflicto? ¿Sabes? Pero de verdad, ninguna supimos qué hacer. Yo me quedé así como en shock, como, güey, no sé cómo acompañar a esta persona a quien sacaron de este lugar. No sé si acompañar a esta persona de esta forma revictimiza a la persona que dijo que abusaron de sí, que la ella. señaló. Exacto, o sea, como que sí sentí yo una incapacidad por completo. Y creo que es ahí en donde sí entran las herramientas de justicia social, o sea, de aprender a de verdad restaurar o el conflicto o el abuso, ¿sabes? De acuerdo. ¿Tú qué piensas de eso? Voy a decir que creo que este tema que estamos hablando es de los temas
más complejos. Totalmente. Y que no hay una sola forma Claro. de lidiar con estos temas. Porque creo que al estar situados en un contexto, depende de muchos factores el cómo es que se soluciona y se trata una situación así, ¿no? Claro. Lo que yo escuché en ese momento, y tampoco voy a dar muchos detalles, pero lo que yo escuché es que como que había una imposibilidad de reparación porque la persona señalada ni siquiera sabía bien qué es lo que había hecho. Exacto. Se había señalado como algo abusivo. O sea, esta persona abusó de mí. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí. Y la otra persona, en plan, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué te refieres? Y yo ahí creo que tenemos un problema gigante porque o estamos nombrando como abuso cosas que no son o no estamos aprendiendo de forma pareja lo que es abusivo. Y entonces hay quienes pueden percibir algo como abusivo. Sí. Y otras personas seguir haciendo eso sin saber que es abuso. Y quizás como escucha estás teniendo muchas resistencias de decir, pues no mames, ¿cómo vas a creer que violar no es abusar? Pero es que es impresionante cómo entendederos de denuncias, cuando se señalan a personas como por abusivas, tienes una gama de comportamientos que van del grado 0 al grado 100 de violencia. Sí. Y entonces en ese panorama en el que hay tanta diversidad en las acciones que se nombran de la misma forma, es difícil entender desde dónde voy a reaccionar, porque es como, por ejemplo, yo me acuerdo en el tendedero de mi escuela, estaban denunciando a una persona, porque en primero de secundaria esta persona ya iba casi en el último año de preparatoria, se había metido abajo de la banca de una chica para verle los calzones, ¿no? Es como, por supuesto que está mal, por supuesto que es súper incómodo. Las morras no deberíamos, ni ninguna persona, estar en un espacio sintiéndonos vulnerables o con miedo de que vean una parte de nuestro cuerpo que es privada o que no queremos que vean. Pero era esta cosa de, güey, todos teníamos 12 años, literalmente. Sí. Esta persona obviamente no hace esto ya ahora, ¿no? Junto con, le metí una madre a mi bebida y me violó, güey. Entonces, creo que se vuelve muy problemático porque hay tanta reserva de... A mí lo que me pasa, en lo personal, es... Yo no me siento con las herramientas ni con la cara de preguntarle a una víctima ¿cómo fue realmente para yo entender todo el contexto? Exacto. Tampoco me siento bien de si la persona señalada es de mis mejores amigos o mi pareja. Sí. Dejarle hablar y funarla. Porque simplemente no va con cómo soy, güey. O sea, no puedo porque hay amor de por medio. Sí. Me interesaría no estar encubriendo. Pero si no tengo la información, no puedes entonces actuar. No puedo actuar. Entonces se vuelve una cosa ahí bien viscosa en donde hay muy pocas opciones. Y creo que la FUNA hace eso. Sí. Hace que las opciones para afrontar los problemas, los abusos, los conflictos, llamémosle como queramos, sean reducidas. Sí. ¿Sí? Está bien aceptar que estamos en pañales en este tema. Güey, totalmente. Pareciera que no, porque es como, es que el Me Too fue hace casi 10 años. Sí, pero... ¿Qué cambió, güey? O sea, que ahora dan cursos así de... O sea, que la cuota de inclusión. Eso, exacto. Como que el existe 8 de la cuota de marzo inclusión. Hay capacitaciones en las empresas. Sí, y que al final es como, güey, ¿para qué? ¿De qué sirve todo esto? Aparte de decir que lo estás haciendo empresa gigantesca, si al final no resulta en hechos, o sea, no resulta en cosas pragmáticas. Si al final yo no me termino sintiendo hoy en día, yo, Nat, segura de salir con un hombre particularmente al que no conozco. Sí. ¿Sí me explico? O sea, si en todos estos 10 años la FUNA funcionara de algo y diera alguna sensación de reparación, lógicamente yo tendría que sentirme, y todas las personas deberíamos de sentirnos mucho más libres de ser y estar en un mundo tan violento como en el que estamos, porque existe una acción concreta como real, la de la FUNA, real, que repara. Y no, lo que hemos visto es que la FUNA afecta de manera desigual a las personas también, o sea, era lo que estaban diciendo. La FUNA ha afectado mucho más a hombres pobres. Exactamente. Que a cualquier otro tipo de población. Güey, a mí me pone bien mal cuando la banda dice como, es que la cancelación no es real. Vean a Trump. Puta, no, pues cabrón. A Trump no le atraviesa nada porque es millonario, güey. O sea, también tenemos que ahí pensar como en
como las herramientas, el capital cultural, social, económico con el que cuenta una persona para que la funa lo atraviese o no. Claro. Por supuesto que la funa va a atravesar mucho más a hombres racializados que viven en la pobreza en el sur global que a hombres blancos europeos, güey. Y Obvio. lo mismo con las morras, ¿no? Sí, porque al final las pérdidas secundarias de una cancelación o una funa evidentemente van a afectar mucho más a la gente Que de que hecho tiene sí menos depende de privilegios. que de hecho sí depende de su chamba para vivir, güey. Exacto. O sea, pues sí, también dicen como, ay, pues Chris Brown sigue haciendo música. Sí, bebé, porque Chris Brown tiene una mansión, no sé en dónde. Pero me explico como... Sí. Y también esto de... También he visto muchos memes que era como, las denuncias le pueden arruinar la vida a los hombres, ¿no? Y luego, los hombres. Y justo ves a hombres a los que han denunciado y que siguen teniendo una carrera o una vida pública digna, vamos a ponerlo así. Es como sí, pero si te das cuenta son personas que tienen muchísimo poder, ¿no? Y creo que la atención debería de estar puesta en otro lugar, que no es tanto si la arruina o no la vida a quien es denunciado. La funa entorpece mucho más o atenta contra muchos espacios y muchos intentos colectivos de reparar, o sea, va más allá de lo que le pueda hacer a la persona que abusa, sino también cómo impacta en el tejido, ¿no? Sí. Y también creo que es bien importante, si tú estás interesada en temas de funa cancelación, investiguen sobre el costo que tiene la funa en víctimas, porque muchas veces Exacto. las víctimas también tienen que trabajar con el costo de que una persona sea socialmente linchada, y muchas personas, y yo en la consulta lo he visto un montón, amiga, un montón de gente de que es que no quiero funarle porque sé la consecuencia que va a tener a nivel social y eso va a ser peor para mí, güey. Sí, yo justo, o sea, algo que quería decir era que desde mi punto de vista la funa deja de prestar atención a la víctima. Se vuelve 100. tanto un pedo de cómo vamos a hacer sentir mal a esta persona que abusó, que se equivocó, que la cagó, bla, que entonces la víctima deja de ser el centro de atención. Sí. O sea, se le deja de preguntar a la persona que fue abusada qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. O sea, toda nuestra atención y energía se va en el cómo vamos a chingar a esta otra persona que merece ser castigada porque desde nuestro punto de vista es la única solución. O es la única sensación de reparación que nos va a dar. Y a ver, es que también tiene sentido. O sea, a falta de un Estado que no provee herramientas ni nada que se basan en la justicia restaurativa, por ejemplo, tiene sentido que la funa exista, pues. Totalmente, ¿no? La funa es el resultado de un sistema de justicia que está trunco, güey. Exacto. Es literalmente las personas tomando la justicia por sus propias manos. Exacto. Y por eso la funa no termina, por eso la funa no tiene un ciclo claro, por eso es que, porque a ver, idóneamente las personas deberían de atravesar un proceso que tenga inicio, final, puedas reinsertarte a la sociedad y en esa reinserción haya una promesa o un compromiso con que no se va a repetir aquello que dañó, ¿no? Sí. La funa no tiene eso. Sin embargo, yo sí creo, y por eso empezamos con la pregunta de ¿a ti te han dado ganas de funar a alguien? Porque te da lo mínimo que te puede dar, que es, pues a mí me chingaron, yo voy a chingarte de regreso, ¿no? Y literal, ese es todo el sistema, todo, güey. Y ¿sabes qué también, güey? Pensemos en las dinámicas de internet, en los foros de internet en donde la gente se anda peleando en los comentarios, güey. Sí. Qué raros somos los seres humanos, pero bueno. Tienes al abusador y a la persona abusada, ¿no? A la víctima y al victimario. Tú, como observador, ¿de qué lado vas a querer que te asocien? Obviamente del de la víctima, ¿no? Obviamente. Y entonces la funa también tiene una doble ganancia para el observador, que es, si yo me voy de este lado, entonces voy a estar asociado a soy una buena persona, soy una persona construida, soy una buena feminista, soy una buena mujer, soy un buen hombre. ¿Por qué? Porque no estoy revictimizando y le estoy creyendo a la víctima, Sí, pero más allá de esta performatividad progre, ¿qué es lo que como espectadores cuando nos sumamos a una funa estamos haciendo? Tanto por el bienestar de la víctima que por la reparación del victimario. Porque yo le puedo comentar corazoncitos morados a todas las publicaciones que me encuentre de personas denunciando sin saber dónde vives, quién eres, cómo te llamas realmente, porque chance tienes un usuario random. Sí.
¿qué pasó mañana? ¿Qué pasó pasado, güey? Pensemos también en lo superficial que es la funa cibernética. Total. Porque es solamente como presentar y flashazos de afirmación de esto es lo que yo pienso. Sí. No sé si me estoy explicando Sí, no, bien. y que si nos regimos bajo el siempre te voy a creer, o sea, obviamente sí, es imposible que exista realmente una versión crítica para empezar si no tienes toda la información. Que a ver, no hace falta toda la información en términos de quiero saber detalles y bla, 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 que es en lo que cae a veces también, que es como cómo ibas vestida y cómo tal, o sea, no eso. Sí, no, pero entiendo a qué te refieres. Es, Ujú. güey, ¿cómo yo voy a tener una postura y una opinión crítica con respecto a algo que ni siquiera entiendo bien cómo fue? Exacto. Es eso, es como, Sí. de pronto sí falta mucha información y también esta petición de, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué no te estás pronunciando de tal? ¿Por qué no estás diciendo tal cosa? Oye, y comparte Exacto. esto. Que es como, es que, ¿por qué nos está dando tanto miedo problematizar o cuestionar que chance esto no está funcionando de absolutamente nada y que no tiene nada que ver con creerle o no a la gente? Sí, y que también justo esto que decías que genera la cancelación es como que genera bandos, ¿no? Sí. Como estás conmigo o estás en mi contra. Uh-huh. Y siento que, bueno, ya para ir concluyendo, una de las cosas que a mí más se me quedó de este conversatorio es como que como sociedad, así como deberíamos de aprender a socializar el dolor que fue generado por situaciones que no necesariamente fueron abuso, pero que aún así merecen nuestra atención, también necesitamos herramientas de cómo saber desescalar el conflicto. Sí. Y que creo que la funa también viene a reflejar cómo no tenemos herramientas para reparar. Uh-huh. No tenemos de verdad. O sea, y eso lo podemos ver en conflictos súper banales, como persona a persona, cómo somos incapaces completamente de aceptar que nos equivocamos. ¿Cuánto no nos cuesta como personas, así individualmente, aceptar que nos equivocamos? Uh-huh. ¿Cómo entonces vamos a querer decir, bueno, sí, o sea, eso que me va a quitar todo? O sea, lo acepto, sí, soy culpable. Pues no, güey, obviamente. Nadie quiere hacerse responsable en una sociedad en donde hacerte cargo implica perderlo todo. Exactamente. Nadie, güey. De manera desigual, porque justo como ya decimos, no afecta de la misma forma a toda la población. Quienes hablan de la funa, güey, sobre todo, o sea, estos son aportes que vienen muy del norte global, los Estados Unidos y Canadá, pero quienes hablan de justicia restaurativa en estos contextos, les gusta mucho hablar sobre el sistema nervioso y cómo se activa y qué es lo que pasa con tu cerebro ante situaciones de estrés, qué es lo que le pasa a tu cuerpo y a tus procesamientos cognitivos y emocionales, o bueno, como tu capacidad de actuar y tu respuesta cuando estás en escenarios en donde te estás sintiendo avergonzada, en donde te estás sintiendo perseguida, en donde te estás sintiendo culpable, ¿no? En donde hay miedo para mostrar curiosidad, en donde no se puede desenvolver la creatividad, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que proponen es como de todas las emociones que son desagradables, más que sacarte al mundo, te meten en ti mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hacen es que te retraen. Y entonces, por un lado, tú le estás pidiendo a gente que acepte y que vaya y que afronte y que repare y que solucione en un entorno emocional en el que todo está dispuesto, o sea, todo está hecho para que de hecho quieras no volver a pinches salir, güey. Sí, ¿no? Literal. Y obviamente depende de qué persona eres, o sea, sí, es que tal cual, güey, de cuántos privilegios tenés, de qué implica para ti tener que ir o no a tu chamba post-funa. Claro. Obviamente si eres una persona que no vive al día o si eres una persona que no vive discriminación, pues sí, güey, o sea, chance la funa te atraviesa de formas bien distintas Sí. y con lo que vas a tener que lidiar es con que todo el mundo en internet te está deseando que te mueras, que a ver, tampoco creo que esté chido, ¿no? Pero sí, como que siento que se nos va el pedo de, güey, no es a la gente poderosa a la que le están llegando estas formas de reparar, entre comillas. No, es exacto. entre nosotros, güey, sí. ¿no? Y que al final no generan, es que eso es lo que yo veo más conflictivo, no generan una sensación de reparación. Uh-huh, uh-huh. Desde mi punto de vista, o sea... yo también ya para concluir, güey, regresándote esto que estabas compartiendo sobre desescalar el conflicto, es que creo que merecemos muchísima más atención, güey, y que se tome mucho más en serio el dolor emocional sin tenerlo que escalar, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos, que es, güey, pues
si yo llego contigo, ¿no? Que no es el caso, pero si llego contigo y te digo, verga, güey, pues la neta ando bien triste porque pues un güey o una morra me dijeron que querían salir conmigo y después ya no, como que empezaron a salir con otra persona sin decirme y no se me hizo tan responsable y no se me hizo tan chido. Chance lo que encuentro, lo que tú me regresas es un verga, güey. Sí, está jodido, ¿no? Y bye. Fin. Y quizás yo necesito algo más. Quizás yo necesito Sí. hablarlo 80 veces y necesito también ir a terapia y necesito ver películas en donde me identifique con esta banda y me necesito ir a emborrachar, güey, a un karaoke y mentarle la madre y necesito escribir y necesito, ¿no? Pero como no existe ese nivel como de educación en torno a las emociones, cómo funcionan en contención, quizás es más probable que si yo escalo la situación y si yo me marco como una víctima con respecto a esta persona que me hizo sentir mal, voy a recibir más atención, voy a recibir más recursos emocionales. Y ahí está el problema. O sea, la cosa es, ¿por qué no es hasta que las personas se suicidan? Porque lo hemos visto años que entonces la banda ya es de que, ay, es súper importante hablar de salud mental. Pero, güey, ahí estamos, güey, mientras están de que neta acosando, güey, así de que deseándole la muerte a un cabrón porque salió en la casa de los famosos y dijo una mamada misógina, güey. Ahí sí estamos todos de que, ojalá te maten, la verga. Güey. Sí, está muy cabrón. Era también lo que te decía, que era... A mí me ha pasado muchísimas veces que yo estoy hiper emputada con alguien, pero tengo la capacidad de decirle a esta persona en este tono, güey, estoy muy enojada contigo en este momento y me enojó tal y tal y tal cosa, pero en este tono. Entonces no me pelan, güey. Pero hasta que yo no me emputo y grito, y le grito a la otra persona como, güey, neta, ¿qué chingados te pasa? ¿O por qué vuelves a hacer esto? ¿O por qué tal? Entonces ya dicen, ay, perdón, ya puedo prestarle atención. O sea, es eso, es lo que dices. ¿Por qué esperamos a que el problema llegue a su punto más crítico para entonces voltearlo a ver? Sí, exacto. Totalmente. Sí. Y quizás si yo escalo una situación, voy a sentirme más protegida porque vivo en una sociedad profundamente hipócrita a la que no le importa en realidad mi bienestar, porque si le importaría desde el minuto 1, desde el nivel 1 en el que existe este malestar y este conflicto, existiría la posibilidad. Exactamente, ¿no? Pero no. Es hasta que ya me intenté matar, es hasta que ya tuve que decir que mi ex me violó, que yo pude hablar de las microviolencias, ¿no? Quizás, o de los comportamientos súper problemáticos en los que estábamos enredados ambos. O tengo que ser una víctima perfecta para que se me haga caso. Exacto, ¿no? Entonces, creo que por eso también tendemos a escalar las cosas. Y para quienes nos estén escuchando, no es cosa de quienes cancelan son de la verga y quienes escalan las situaciones son súper problemáticas. O de hecho no vivieron el abuso que vivieron y solo lo están diciendo. Tampoco, cero. Es más que entendamos que posiblemente por la sociedad en la que vivimos y por cómo estamos educados y cómo hemos aprendido a organizarnos, los mecanismos que tengamos para lidiar con la violencia sean violentos y abusivos y por eso no terminan, güey. Sí. Por eso no se corta el ciclo del abuso, ¿no? Creo que vamos a cerrar. Sí. Podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, igual y se convierte más bien en un tema que nos va acompañando a lo largo del podcast, pues no sé. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué sientes ya que lo platicaste? Creo que estoy movida, güey, como que sí me deja un montón de pensamientos, como cuestionamientos, hay un montón de cosas que siento que hay que hacer. Sí. Pero al mismo tiempo también siento como un poco una pesadez, como un... Bueno, pero ¿y qué? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿O qué pedo? ¿No? Y que, a ver, siempre es chido por eso que existan estos espacios en donde podamos hablar de estas cosas y cuestionar estas cosas, ¿no? Abiertamente. Como dices, es un tema hiper complejo, hiper sensible, pues en el cual seguimos aprendiendo. Pues está chido que todos estemos aprendiendo, todas las personas estemos aprendiendo, ¿no? Y pues eso, nada, creo que en esa... ahí me quedo. ¿Tú? También me siento como con que hay mucho que hacer, con que hay mucho que cuestionarnos y que no existen espacios tan seguros para hablar así como estamos hablando, ¿no? O sea, yo no me atrevería a abrir esta conversación en cualquier lugar. Es como, pues bueno, quien le quiera picar este podcast y desde la comodidad de la virtualidad en donde no me tengo que afrontar a las consecuencias que he vivido y que sé que pasan cuando se abre esto que es
como llegar con el argumento y con la situación más violenta como para desmantelar la legitimidad de cuestionar esto, ¿no? Total. O sea, a mí me pasa mucho eso, como que estoy hablando y pienso como, sí, pero bueno, o sea, ¿qué pasa con los violadores en serie? Y como, sí. ¿no? Pero que también te han dicho a ti cosas muy violentas como, pues es que seguramente tú ni has vivido ningún abuso, ¿no? Güey. Sin conocerte. Sin no saber. No creo que nos esté escuchando, pero sí, what the fuck con esa persona, güey. Sí, de que literal, así como me puedes tú venir a decir sin saber absolutamente nada de mi vida. Eso de hecho sí es revictimizante. Güey, así de que, pues qué fácil hablar sobre la cultura de la cancelación cuando nadie te ha violado. ¿Tú qué vergas sabes, güey? ¿Tú qué vergas sabes? Y me estás invitando a decirte, no, sí me han violado. O sea, ¿qué pedo? Y es que es eso, es ahí donde es lo que dijimos, como solo porque no estoy de acuerdo contigo, no significa que estoy mal, ¿no? Y no significa que te estoy a ti quitando. No, ni atacando, ni nada. Sí, o sea, exacto, sí. Entonces, siento que, mira, yo terminé muy inspirada después del conversatorio. Sí. Porque es muy cansado hablar de esto y todo el tiempo estar recibiendo pero, ¿qué tal si? ¿Sabes? Que es como, güey, pues no sé. Es que tampoco sé. O sea, sí. cuestionarlo no significa que tú tienes con todas las respuestas, exacto. Y no hay un método perfecto. Y no hay una sola forma de lidiar con esta situación. Creo que lo único que voy a dejar así como concretamente puesto sobre la mesa es que no creo que el abuso, la violencia, el aislamiento reparen absolutamente nada, güey. Sí. Chance se sienten rico porque todos tenemos rasgos ahí sadiquitos, güey, no sé, porque se siente bien lo que tú decías, que neta, ay, bueno, no, iba a hacer un súper spoiler, de una serie, pero sí, ¿no? O sea, que maten al cabrón que llevas odiando toda la serie, sí. Pero eso no es reparación, güey. O sea, las emociones agradables en torno a que una persona se la esté pasando de la verga, no es reparación, ¿no? Y sí, o sea, creo que hay mucho que hablar, que decir al respecto. Posiblemente en unos años habrán cosas que la discusión sea mejor, o la discusión sea otra. Sí, yo creo que también lo que a mí me gustaría solo decir es que sí creo que la solución no está en una sola persona, no puede ser. O sea, sí creo que quizás la reparación se vea mucho más en colectivo y que muchas veces también es incómodo pensar en colectivo porque implica quizás a veces renunciar a ciertos privilegios o renunciar a ciertas cosas que tú tienes como individuo, pero no sé, o sea, sí creo que es una invitación muy grande a que existan espacios abiertos de escucha, ¿sabes? De diálogo. De diálogo placentero. O no tan placentero, güey. Esto no es placentero. Pero a veces hace falta, ¿no? Sí, bueno, amiga, 100%. Sí. Y que yo, Nat, persona sentada aquí, quiero decirles que es perfectamente esperado que no les guste un proceso tan violento y abusivo como la funa, güey. Y como que no se sorprendan por su propia compasión. O sea, como que no les agarre en curva sentirse incómodos porque una persona se está quedando completamente desolado. O sea, no sé. Sí, pero bueno. ¿Dónde te podemos encontrar? Y yo, ay, no, ni me busquen, no, no es cierto. Y tú no tengo ganas de hablar ya. Me pueden encontrar en Instagram como @sexo_y_aparte. A mí como con .sentimientos. Y ahora ya también nos pueden encontrar en nuestro Instagram, diálogos.placenteros. Y les invitamos a que se suscriban en YouTube, nos vayan a ver allá y en otras plataformas de streaming. Adiós. Besitos. Voy a grabar en marzo, cuando va a haber seguro un cabrón. Pues vamos a tener que grabar desnudas. Ok. Yo qué fácil soy. Y tú, va, pensé que no era opción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogo Placenteros. Ay, qué suspirito.
Y yo, puta, otro pinche día aquí. No, yo no, me encanta esto, solo estoy muy cansada. Y yo ya no lo arregles. Ya, me odias. Ya sé que me odias. Traca la traca, tra, tra. ¡Salud! Pero bueno, Ay, esa. ¿qué pedo, güey? Qué calor. Oh, veo. Qué calor que tengo yo. Que levante. ¿Ya?